Bienvenidos a esta serie de videos en la que estaremos resolviendo todo el taller 1 propuesto en programación 2. El taller está resuelto en lenguaje C y todos los ejercicios que se trabajen tienen su link en la parte de abajo en la descripción. Bueno, el primer punto del taller dice, utilizando las estructuras para, la del for, representarlo en un diagrama de flujo de datos y en lenguaje C. Bueno, un diagrama de flujo de datos es una manera gráfica de representar un proceso o un algoritmo y tiene unas figuras geométricas específicas para cada proceso, como se puede ver aquí. Para inicio tenemos una figura, la línea de flujo, entrada, salida del proceso y la decisión. Bueno, esta aquí vendría siendo la forma del for en lenguaje C, que empieza, bueno, el nombre de la función, luego tenemos el for. El for se compone de tres elementos. El inicio, que siempre se va a ejecutar, no importa si la expresión es verdadera o falsa, siempre inicia. Luego se evalúa una expresión, que si es verdad, entra al proceso. Si es verdad lo del proceso, entonces luego entra un incremento, y entonces esto se vuelve un ciclo. Si la expresión es falsa, entonces de una vez se va hasta el final de nuestra función. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, el inicio de la función como tal, luego pasa a la inicialización del for, que es esta parte de aquí, el inicio. Luego del inicio tenemos una expresión a evaluar, que puede ser tanto verdadera como falsa. Si es verdadera, entonces va a ocurrir este proceso de aquí. Después de que se hace el proceso, hay un incremento y vuelve al inicio. Se vuelve a empezar aquí, luego vuelve a evaluar, hace el proceso, vuelve un incremento. Y como vemos aquí, esto es un ciclo que solamente se rompe cuando la expresión es falsa y llega a su fin. Entonces, ese vendría siendo la representación en lenguaje C y en diagrama de flujo. Vamos con el ejercicio 2. Entonces dice, se define la serie de Fibonacci como la serie que comienza con los dígitos 1 y 0 y va sumando progresivamente los dos últimos elementos de la serie de esta manera. Hacer un programa de computador de tal manera que presente la serie de Fibonacci hasta llegar sin sobrepasar el número 10.000. Entonces, como dice el ejercicio, la serie de Fibonacci va contando progresivamente, como podemos ver aquí. Algunas series las utilizan en 0 y otras empiezan en 1, depende pues como uno quiera trabajar. Digamos aquí, este 2 como salió de los dos anteriores, 1 más 1 nos da 2. Por ejemplo el 3, 2 más 1 nos da el 3, 5, 3 más 2 nos da el 5 y así sucesivamente. Entonces, dice el programa que no podemos sobrepasar el número 10.000. Bueno, en este ejemplo aquí pues lo tenemos hasta el 89. Entonces, aquí tenemos la suma, entonces quedamos aquí en 89, ¿cierto? 89 más 55, 144. Y bueno, siguen sumando y todo esto. Entonces, como ven, cuando llega la suma de 6.765 más 4.181, entonces ya nos dio 10.946 y no se puede pasar de 10.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nos va a imprimir hasta este número. Entonces nos debe imprimir todos estos números hasta el 6.765. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces primero, si contamos, entonces esta vendría siendo la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, listo. Entonces ahora que tenemos las posiciones, entonces vamos a ver el programa. Entonces, aquí tenemos la serie, la función como tal de Fibonacci. Fibonacci va a tener un argumento de n y este n pues va a ser cambiante, no es una constante como tal. Entonces, si n es igual a 0 o n es igual a 1, entonces que retorne el n, porque entonces estaríamos en esta parte de aquí, entonces nos va a retornar el mismo número. Pero si es un número diferente, entonces que nos retorne. Como saben si necesitamos este número, entonces es la posición aquí, menos 1 y menos 2. Entonces es lo que dice aquí. Al número, a Fibonacci, entonces le mandamos n menos 2 y n menos 1.
Luego ahora, ¿cómo vamos a hacer que no sobrepase 10.000? Entonces, hasta aquí, esta es la posición 20 y esta ya corresponde hasta al número 21. Entonces, de la posición 1 tenemos que llegar a la 20. Entonces, empezamos en 1, esto va a ser como un contador. Entonces 1 es menor o igual a 20, sí, entonces nos va a hacer Fibonacci y lo va a imprimir. Entonces bueno, lo imprime, entonces sumamos, entonces ya es 2, 2, entonces ese 2 se lo manda a la Fibonacci. Y así sucesivamente hasta que llega aquí a 20, 20 es menor o igual a 20, sí, entonces la hace y cuando llega aquí a 21, entonces ya 21 no es menor o igual a 20, entonces para, ¿qué es lo que necesitamos? Que pare cuando llegue a esta posición, para que no vaya a imprimir este número de aquí. Entonces vamos a probar, este sería el código completo, como les dije igual los códigos quedan abajo, entonces este sería el código, la función de Fibonacci y la función principal que entonces nos estaría imprimiendo, siempre y cuando se cumpla esta condición. Entonces vamos a ejecutarla y como vemos entonces nos muestra el resultado hasta el 6765, que como tenemos acá era hasta el número que necesitábamos imprimirnos. El ejercicio 3 dice, hacer un programa de computador de tal manera que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie de Fibonacci entre 0 y 100, como tenemos acá. Entonces este programa debería imprimir la suma entre 1 está entre 0, todo esto está entre 0 hasta que llegamos a esta parte de acá, como vimos en el ejercicio anterior. 89 más 55 nos da 144, entonces se nos pasa ahí de 100, entonces nos tiene que imprimir la suma de 89 más 55 más 34 más esto más esto más esto, que nos tendría que dar un total de 232. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces tenemos la misma función de Fibonacci de la pasada, que tiene un argumento, que si ese argumento es 0 o es 1, pues lo devuelve el mismo, o si es un número diferente, entonces lo calcula, entonces restándole las posiciones, dos posiciones y una posición, que es como se comporta la serie de Fibonacci. Entonces esta es la nueva, la que nos interesa. Entonces, como vemos, necesitamos que nos imprima la suma hasta acá. ¿Qué posición es esta? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces el contador que tenemos tiene que llegar hasta 11, porque si llega a 12 entonces ya nos va a sumar el 144. Entonces declaramos una variable como contador, que es la que nos va a llevar las posiciones, el número, que es el límite, que solo podemos llegar hasta esta posición, y bueno, declaramos la suma. Entonces iniciamos el for, el contador empieza en 0. Esto va a pasar siempre que el contador sea menor o igual a 11, que es la posición, y entonces esto cada ciclo va contando la posición y posición. En el primero, entonces, el contador es 0, entonces esto se cumple si entonces, si Fibonacci es diferente de 0, si es diferente de 0, porque entonces, ¿para qué va a sumar un 0 o una suma? Pues no tiene mucho que hacer ahí, entonces manda a suma, entonces queda asignada en suma la suma más lo que diga Fibonacci que le estamos mandando al contador, entonces que le estaríamos mandando la posición, esto nos da el número, nos guarda ese número aquí en suma. Pero cuando vuelve a iniciar el ciclo, entonces ya contador cambia, entonces digamos aquí ya es 1, entonces sigue cumpliendo, pero entonces el valor que estaba anterior aquí en suma, entonces ahora a ese le agregamos el nuevo valor, que es este Fibonacci más el contador, que va a ir variando, que empieza en 1 hasta 11, y de esta manera hasta que pues llega hasta la posición 12, que ya no la imprime, llega hasta que retorna al 0 y vamos a probar que nos dé 232. Como se ve aquí, la suma de los números entre 0 y 100 es 232. El programa número 4 dice, hacer un programa de computador de tal manera que leas del teclado un número entero y lo imprima al revés. Para hacer este programa entonces vamos a tener en cuenta una cosa.
Si tuviéramos, digamos, el número 432, entonces, ¿cómo hacemos que este número nos quede invertido? Si dividimos por 10, entonces aquí vamos a obtener un 4, y ese 32 estaría bajando, ¿cierto? Entonces, digamos que en pantalla, entonces, imprimimos esto aquí y nos sale un 4. Luego, si este 32 lo dividimos entre 10, entonces aquí vamos a tener el 3 por 10, 30, a 2, 2. Entonces, como ven, ya tenemos el segundo dígito. Entonces nos da aquí un 3. Y luego tenemos el 2, pues dividido 10. Entonces, como no, ahí se completa. 2 por 10, 0. Entonces, y aquí ya tendríamos el número 2. Entonces, 432 pasa a ser 234. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el programa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, tenemos la función principal a la que le vamos a declarar una variable que va a ser número, donde vamos a guardar el número que ingrese el usuario. Entonces, imprime en pantalla, ingresa un número entero. Ese número, entonces, con scanf, entonces aquí está el parámetro, el tipo de dato en el que se guarda, que lo guarde en la variable número. Entonces ya tenemos el número del usuario en el sistema. Después de eso, entonces, bueno, vamos a lanzar una instrucción que diga el número invertido es. Entonces ahora esto es un tipo de ciclo que va a hacer esto de aquí siempre y cuando número sea diferente, esto significa diferente de 0. Entonces, digamos, entra el 432. Entonces, ¿qué imprima? Entonces, número módulo 10. El módulo representa la división, entonces, número dividido 10. Entonces, nos va a imprimir este numerito de acá. Entonces, aquí nos imprime el 4. Luego, al número en número vamos a guardar el residuo. Entonces el número, entonces ya quedaría aquí el 32, queda guardado en número. Entonces dice, número es diferente de 0, sí, porque número es 32. Entonces vuelve a iniciar esto. Entonces va a imprimir en pantalla el número módulo 10. Entonces me imprime esta parte aquí. Bueno, ya no sabía que había un 3. Entonces me imprime el 3. Y guarda en n el número sobre 10, que es este. Entonces guardan el número, el 2. Entonces, número diferente de 0, sí, porque el número es 2. Entonces luego entra el 2, módulo 10, entonces hace este de aquí. Entonces ahí imprime el 2 y guarda el número 0. Entonces, número diferente de 0, no. Entonces ahí ya nos deja de hacer el ciclo y nos mostraría el número. Vamos a hacer aquí, ejecutarlo. Entonces, número entero, entonces 432 es 234. Programa número 5. Hacer un programa de computador de tal manera que lea desde un teclado un grupo de 75 números diferentes de 0 y al final de ellos imprima. Entonces, cantidad de números mayores a 150, el mayor y el menor del grupo, los negativos encontrados y el promedio de los positivos. Entonces, para hacer este ejercicio, pues hay que tener algo muy en cuenta. No podemos guardar variables porque son muchos números, entonces no podemos declarar, bueno, de que se puede, pero entonces quedaría demasiado extenso guardar 75 variables para entonces meter ahí los números. Lo que nos vamos a utilizar es un array. Array es una estructura, es una variable en la que se pueden guardar más elementos. Entonces, todos los elementos se organizan de manera consecutiva. Entonces, por ejemplo, digamos que el tamaño de nuestro arreglo, entonces, fuera este, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto como tal va a ser una variable solamente, pero esa variable va a tener un elemento 0, un elemento 1, 2, 3 y 4. Y en estas posiciones podemos guardar elementos. Entonces aquí puede haber un 5, un 7, un 8, 9 y así sucesivamente.
Entonces eso es lo que tenemos que hacer para guardar los 75 números. Un array que tenga 75 espacios. Entonces, bueno, como empieza en 0, entonces sabemos que tiene que tener 76. Entonces así es como hicimos este código. Para el código tenemos que, entonces como había dicho, así se declaran los arrays, con estos corchetes. Entonces, este de aquí es el tamaño que necesitamos. Como necesitamos 75 por inicio en 0, entonces hasta 76 y nos va a guardar 75 elementos en esta estructura que se llama números. Declaré unas variables aquí y que nos va a servir como un contador, mayor, menor, y A y B que también nos van a servir como contadores para una de estas partes de aquí que pues voy explicando. Entonces, ahí también declaré estas, que la vamos a utilizar para el promedio, y como el promedio no siempre es un entero, puede ser con decimales, entonces por eso la declaré aquí con float. Entonces, empezamos el for. Entonces inicia en la posición, esto nos va a dar las posiciones, inicia en la posición 0. Va a parar cuando las posiciones sean menor a 75 y por cada vez que se haga el ciclo, el proceso recursivo, entonces se le va a sumar un +1 a la posición. Entonces para la primera, entonces vamos a guardar el primer elemento de la cadena. Entonces la posición 0, entonces 0 es menor que 75, sí, entonces va a entrar este for. Nos va a imprimir una instrucción de que ingresemos un número. Esta instrucción va a aparecer 75 veces, que va a ser las veces que se va a repetir el ciclo. Entonces, la primera vez dice, ingrese un número y aquí nos va a imprimir la posición. Pero, bueno, esto es más por estética, porque, digamos decir, ingrese el número 0, pues se va a ver un poquito raro, entonces por eso aquí le estoy sumando la posición que está en 0 más 1. Ingrese número 1, 2, 3 y 4. Entonces el número 2 en realidad está en la posición 1, el número 3 en la posición 2 y así sucesivamente. El número lo vamos a escanear, lo vamos a guardar en la variable números, en la posición en la que está, entonces guarda el primero en la posición 0. Entonces con ese empezamos a hacer todo. Entonces vamos a hacer la primera parte, que es mayores a 150. El elemento, si el elemento que está aquí, recuerden que esta es la posición, entonces si pongo números 3, entonces me está dando el elemento que está en la cadena de números en la posición 3. Entonces, por eso aquí va ahí, porque es la posición. Si el elemento que está en la posición 0 es mayor a 150, entonces A, que ese va a ser el contador que vamos a utilizar para los números, para la primera parte, para el A, entonces le va a sumar un 1. Si el elemento que hay aquí es mayor a 150. Esa sería la primera parte. Números mayor o menor. Entonces, en todos funciona realmente con lo mismo. Entonces, primero le asignamos un valor como estándar a mayor y menor, que va a ser la posición, el elemento que está en la posición 0. Y entonces luego ya lo viene a comparar con el elemento que esté en la posición y que en cada ciclo va cambiando, en la posición 0, posición 1, posición 2, hasta la posición 75. Si ese elemento que está aquí es igual a mayor, que tenemos definido como mayor, digamos que hay un 0, entonces este número pasa a ser mayor. Entonces ahora mayor tiene una nueva asignación que fue este elemento. Lo mismo pasa con la parte de definir el menor. Si este elemento que hay aquí en la posición y es menor a lo que teníamos definido en menor, entonces este elemento pasa a ser el menor. Y entonces estas dos variables, mayor y menor, van a ir cambiando porque en cada ciclo se le puede ir asignando otro elemento. Entonces esto sería ya el B. Cantidad de números negativos. Es muy parecido al número mayores a 150. Entonces, si el elemento que está en la posición y de la variable números es menor a 0, entonces a B le va a sumar 1. B va a ser nuestro contador para los números negativos. Entonces le va a sumar un 1, también fácil. Luego dice promedio de los positivos, entonces también tenemos ahora una variable
Entonces, como dije ahora, estas dos las declaré en float, porque son las que voy a utilizar para promedio, y como el promedio se va a dar en decimales, entonces de una vez declarar las variables como decimales, aunque no necesariamente sean decimales. Entonces, lo mismo que hicimos en todo, el negativo o mayor o menor, si el elemento que está en la posición i del arreglo números es mayor a 0, entonces va a ser un número positivo, entonces que le sume a n1, y en suma va a guardar suma que está definida en 0 y pasa a ser aquí suma, entonces 0 más el elemento que esté aquí. En el otro ciclo, entonces digamos, aquí quedó un 5, entonces ese 5 se convierte en suma. Y entonces aquí luego, digamos en la posición 7 hay un 6, entonces ¿qué haría? 5 más 6, 7. Y así sucesivamente. Entonces al final, entonces, bueno, cuando esto nos saca 75 veces, ya nos va a haber declarado un valor mayor, un valor menor, ya el definitivo, nos va a haber sumado todos los números positivos, los números negativos, y nos va a haber sacado el promedio. Entonces, para la última parte, entonces ya vamos a imprimir todos los resultados que tenemos en memoria. Entonces dice que imprima en pantalla números mayores a 150 y que imprima la variable a. Como dije, es el contador que teníamos para los números mayores a 150. Luego que nos imprima el mayor, la variable mayor, el menor, la variable menor, la cantidad de números negativos que está guardada en b, y el promedio de los números positivos que está, bueno, con el float, y que está guardada en promedio. Y ahí ya acabaríamos el programa. Entonces, bueno, para probar esto es un poquito extenso, entonces vamos a probar solo algunos que funcionen. Digamos, ponemos 489, entonces ya tenemos un valor mayor a 150, menos 9, menos 8, menos 8 y menos 3, entonces ya tenemos tres valores negativos, y vamos a llenar esto de unos, como para no ponernos a declarar los 75 números. Y 75, entonces números mayores a 150, 1, como dije es el 489, primerito. Ahora sí hay que saber que hay tres números negativos. Cantidad de números negativos es 3, el número menor es 1 porque pues metí muchos unos, el número mayor es 489 y el promedio de los números positivos es, bueno, entonces sumando todos estos unos más el 489 y dividido toda esta cantidad daría ese número. Entonces ahí tenemos este programa. Programa número 6, entonces hacer un programa de computador de tal manera que presente todas las tablas de multiplicar del 1 al 10 así. Entonces, bueno, parece una tabla de multiplicar normal. Entonces, para hacer este programa, entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Esta aquí va a ser una variable que va a aumentar cada que esta aquí sea 10. Entonces, muestra unos hasta que aquí llegue a 10, luego 2 hasta que llegue a 10, 3 hasta que llegue a 10. Entonces, son dos variables que nos va a dar aquí el resultado de la multiplicación. El código de esto sería, entonces, valor 1, que como dije, el valor 1 va a ser este de aquí, esto de aquí. Y el valor 2 va a ser esta parte de aquí. Entonces, va a imprimir, entonces valor 1 empieza en 1. Y tiene que parar cuando sea igual a 10, que es lo que necesitamos aquí. Las tablas del 1 al 10. Entonces inicia en 1 y termina en 10. Y lo mismo aquí, del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10, y así sucesivamente. Entonces, los límites de las dos variables van a ser 10. Entonces, el primer límite inicia en 1. Cuando ese 1 sea mayor a 10, entonces ya no lo va a hacer. Entonces empieza imprimiendo un espacio que vendría siendo este espacio de aquí, pues como para poder declarar que hay. Entonces, ese hace esa representación. Cuando hace los 10 de aquí, ingresa al ciclo, entonces hace un espacio, ahí entonces hace todo el ciclo, termina y hace un espacio,
hace todo, inicia otra vez, hace un espacio, por eso ese espacio ahí. Entonces ahora sí, empezamos. Entonces con la variable 2, que es la del otro lado, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4. Entonces también el límite es 10 y empieza. Que imprima el valor 1, que tenemos el 1, que no va a cambiar hasta que este valor sea igual a 10. Imprime el valor 2, que este 2 va cambiando aquí en este ciclo. A la variable multiplicar le asignamos que sea el valor 1 por el valor 2. Entonces 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6, 1 por 7, y así sucesivamente hasta que el valor 2 llegue a 10. Y pues imprime lo que está en multiplicación. Entonces ahí termina este ciclo. Entonces vuelve a iniciar, entonces el valor ya vale 2. Entonces ahí ya estamos en la tabla del 2. Y vuelve a hacer lo mismo. Entonces entra, hace un espacio. Ahora valor vale 1 otra vez. Entonces imprime 2. Imprime 1. Entonces ahí ya va 2 por 1. La multiplicación, entonces daría 2 por 1, entonces ahí nos da la primera. Y le imprime la multiplicación. Entonces sigue sumando 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, hasta que arranca, inicia acá, entonces ya es 3, entonces 3, inicia la tabla del 3, imprime y así sucesivamente, para llegar a este resultado. Entonces, imprime la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a la del 10, que es nuestro límite. En el ejercicio 7 tenemos hacer un programa de computador de tal manera que lea un número e imprima su factorial. Entonces, bueno, pues aquí está definiendo cómo es un factorial. Entonces, es como tener, digamos, 3 factorial. Tener 3 factorial es como tener 3 por 2 por 1. 4 factorial es como tener 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, aquí podemos observar que hay un comportamiento similar. Entonces, inicia desde el número y va restando y restando hasta que llega a 1. Entonces, el límite podría ser 1 desde una perspectiva, ¿cierto? Hay dos maneras de hacer esto realmente. El límite. O se puede tomar, inicia en 0, entonces 1 sería el inicio. Bueno, casi no entiendo. 1 más 1 más 1 hasta llegar a n. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Entonces vamos a hacerlo de la segunda. Entonces, está la función principal. En la función principal vamos a tener 3 variables: n, que es donde se va a guardar el número que ingresa el usuario, un contador, y vamos a definir la función factorial que arranca en 1, porque si aquí, digamos, la arrancáramos en 0, entonces todo lo que multipliquemos por 0 nos va a dar 0 y 0 y 0 y nunca nos daría el factorial. Entonces, para la primera parte tenemos que imprima en pantalla, ingrese un número. Ese número entonces lo escanea y lo guarda como un entero en la variable n. Entonces, ahora sí empezamos a hacer el proceso de el factorial como tal. Entonces, como dije, entonces, si lo hacemos desde aquí, entonces el contador tiene que iniciar en 1 y el límite es, digamos, este aquí, o sea, n. Entonces arranca en 1 y esto va a ser verdadero hasta que el contador sea menor o igual a n. Cuando sea 5 ya no tiene por qué imprimir un 5, digamos si es la del factorial de 4. Y entonces en cada vuelta le imprimo, le sumo a contador más 1. Entonces, y a la función factorial entonces lo que tenemos es, le volvemos a asignar un valor. Entonces digamos, el factorial, hagamos un ejemplo, el factorial de 3. Entonces arranca el contador en 1. Entonces, 1 es menor o igual a 3, sí. Entonces entra aquí entonces. ¿Qué tenemos de factorial? 1. Entonces, 1 por 1, entonces ahí nos va a dar un 1. Entonces ya nos dio esa primera parte que está multiplicando, ¿cierto? Pues no afecta, pero igual ya dio esto.
Luego a contador le sumo un 1, entonces ahora contador es 2. Entonces 2 es menor o igual a 3, sí. Entonces factorial, que ya tenemos un 1, 1 por 2, entonces ya ahí tenemos un 2, que viene siendo este 2. Pues fue el ejemplo con el 3, qué pena. Tenemos ya este 2. Luego, sumar 3, entonces 3 es menor o igual a 3. Si es igual entonces a factorial, que ya teníamos en 2, 2 por 3, entonces allá nos daría 6. Y 6 es el factorial de 3. Entonces nos da 3. 3 por 2 por 1 y nos da el 6. Entonces probemos. Entonces, ingreso un número, 3. El factorial del número 3 es 6. Tenemos hacer un programa de computador de tal manera que lea un número entero n, no negativo, y mostrar la suma de los factoriales de todos los números hasta n. Bueno, desde 0, que no afecta. Entonces, esta realmente viene siendo prácticamente lo mismo que hacerle de factorial, pero entonces ahora lo vamos a sumar. Entonces tenemos n, que es el número, el contador, la función de factorial, y entonces vamos a definir ahora una suma, que le asignamos un valor 0, para que no influya. Entonces, ingrese un número, guarda el número en la variable n, y entonces ahora aquí va a iniciar el contador. Entonces nos va a hacer dos cosas. Tiene el mismo límite del otro, entonces 1 y aquí n. Entonces nos va a imprimir de la forma, nos va a imprimir, digamos, 4 factorial, igual a 4 por 3 por 2 por 1. Entonces lo vamos a tomar de esta forma. 1 que es el inicio y 4 que es el final. O sea, hasta donde esto se hace verdadero. Entonces tenemos. Entonces, como ven, es muy parecida a la otra. Entonces tenemos la función factorial. Factorial lo va a multiplicar por el contador, que es en lo que esté. Y ahora entonces de más vamos a hacer una suma. Entonces le asignamos un nuevo valor. Suma estaba en 0, entonces suma más lo que dio este factorial. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el factorial del 3. Entonces, para eso entonces tiene que ser factorial. Entonces, 3 factorial, vamos a hacerlo aquí. Entonces, ¿qué tenemos? 3 factorial, ¿qué va a ser? 3 por 2 por 1. Entonces la suma de los factoriales entonces tiene que ser la suma de 3 factorial más 2 factorial más 1 factorial. Esto haría 6, 2 factorial es 2, 1 factorial es 1. Esto nos tendría que dar un 9. ¿Cómo comprobamos esto? Entonces, el número va a ser 3. Entonces, contador inicia en 1. 1 es menor o igual a 3, sí, entonces entra. Entonces, factorial ahora va a ser factorial que estaba en 1 más el contador 1. Entonces, ahí queda 1. Y suma. Suma estaba en 0. Suma más factorial que es 1. Entonces, ya suma va en 1. Suma va en 1. Vuelve a hacer el ciclo. Contador ahora es 2. 2 es menor o igual a 3, sí, entonces entra. Factorial que estaba en 1 por 2. Ella nos da un 2. Suma que estaba en 1 más 2, entonces ya suma la tenemos en 3. Vuelve a contar. 3 es menor o igual a 3, sí, entonces entra. Factorial que lo teníamos en 2 por 3, entonces factorial ya lo tenemos en 6. Suma que la teníamos en 6, en 3 que apenas suma estaban 3, más el factorial que ahora es 6, entonces 6 más 3, 9. Entonces vamos a probarlo aquí que nos haya dado. Entonces ingreso el número 3. La suma de los factoriales del número 3 es 9. Hacer un programa de computador de tal manera que, utilizando ciclos anidados, se generen las siguientes parejas de enteros. Entonces, como vemos, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3,
5, 3, 6, 4, 7, 4, 8, 5 y 9, 5. Para hacer esto, veamos que hay un comportamiento entre esta línea y esta línea. Esta línea acá inicia en 0 y va sumando de a 1 en 1 hasta llegar a 9. Y esta línea inicia en 1, 1, 1, y se hace dos veces, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y 5, 5. Teniendo esto en cuenta, entonces el código podría ser así. Se hace una función, la función principal, entonces vamos a definir los renglones que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Expreso esto aquí. Renglón, un número va a ser para esta parte de aquí y el incremento que va a ser para el del otro lado. Entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, primero ponemos la condición de que cuando llegue a los 10 renglones, entonces para. Si está en el renglón 1, 1, el incremento sea, si está en el renglón 1 o renglón 2, que el incremento sea 2. O sea, que si está aquí sea 1 y si está aquí que sea 1. Entonces lo mismo para acá. Si está en el 3 o el 4, que sea el 2. Si está en el 5 o el 6, que sea el 3. Si está en el 7 o en el 8, que sea el 4. O en el 9 y el 10, que sea el 5. Como vemos acá, es lo que estamos poniendo aquí juntos. Estos dos y estos dos. Entonces eso tenemos por este lado. Entonces, luego de esto ya vamos a imprimir. Entonces vamos a imprimir las dos partes de una vez. El número que inició en 0 y el incremento que fue asignado por un if. Entonces, digamos, para en el primer renglón, número es 0 y el incremento es 1, entonces imprime 0 y 1. Luego de que imprime esto, a número le sumo 1, entonces número aquí ya es 1. Ya es renglón 2, te sigue dando 1, entonces aquí ya nos da 1, 1. Luego le sumo un 1, entonces número ya es 3, entonces, y el renglón es 3, para renglón 3 es 2, entonces ya sería 1 y 2. Y así sucesivamente. Vamos a verificar el código, como pueden ver, aquí está. Es muy parecido, dice, hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados se genere las siguientes ternas de enteros. Entonces aquí tenemos ahora 3 filas, pero como vemos también tienen un comportamiento. Esta de aquí inicia en 1 y va aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 9. La segunda fila, los 3 primeros renglones son un número, los otros 3 renglones son otro número, los otros 3 renglones son un número. Y aquí empieza 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces vamos a hacerlo parecido igual. Entonces, fila 1, fila 2 y fila 3, tal cual está definida. Renglones menor o igual a 9, porque son 9 renglones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces que no se nos vayan a pasar de los renglones. Y entonces ahí que vamos a poner. Vamos a definir la fila 2 primero. La fila 1 la vamos a hacer como la de ahora, que solamente sumándole después 0, luego 1, después de que termine todo 2 y así. Y esta aquí sí la vamos a asignar, la fila 2 y la fila 3. Entonces, para la fila 2 tenemos que si es el renglón 1, 2 y 3, que sea 1. Si es el renglón 4, 5 y 6, 2. Y 7, 8 y 9, el 3. Que es lo que tenemos aquí. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Y la fila 3 vendrá siendo lo mismo, pero entonces para el 1, el 4 y el 7, el 1, el 1, el 4 y el 7, el 1, en el 2, el 5 y el 8, un 2, 2, 2, 2, y lo mismo para el 3. Entonces, ¿qué imprimiríamos? La fila 1, que va incrementando después de que se hace esto, que tenemos fila es igual a fila 1 más 1, la fila 2 que nos la da el renglón y la fila 3 que nos la da el renglón. Entonces, comprobamos y como ven, nos dio lo mismo.